Como mujer y como persona que creció en un entorno violento, creo que hablar sobre este tema es sumamente delicado. Este video no es para quitarle importancia a la violencia contra la mujer, ya que continúa siendo un problema muy grave y muy presente en nuestra sociedad. Al contrario, reconocer que hay hombres que también son víctimas nos ayuda a entender que la violencia no debería tener cabida en ningún tipo de relación independientemente del género. Hola Caracoli y bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén bien y tengan una semana increíble. Este video me ha costado mucho a la hora de escribirlo y a la hora de plantearlo porque siento que esto es un tema muy delicado, muy complicado y muy sensible a nivel social, pero también siento que era interesante e importante abordarlo desde esta perspectiva. Hoy voy a hablar sobre la violencia y el maltrato hacia los hombres. Si bien es cierto que en comparación con la violencia contra la mujer ocurre con menor frecuencia o apenas se denuncia, es una realidad que existe y de la que se habla bien poco. Por eso yo quería abrir un tema de debate y darle visibilidad de alguna u otra manera. Para abordar este tema, siento que es importante distinguir dos conceptos muy importantes: la violencia doméstica y la violencia de género. La violencia doméstica o intrafamiliar es aquella que ocurre dentro del entorno familiar y puede ser entre parejas, de padres a hijos o el maltrato a personas mayores. No solo se limita a la agresión física, sino que también abarca el abuso psicológico, financiero, sexual, verbal, social, etcétera, etcétera, con el objetivo de dominar o hacer daño a la otra persona. La violencia de género, por otro lado, es aquella violencia que se ejerce contra una persona por su género y se basa en relaciones de poder y desigualdad. Históricamente, esta violencia se ha relacionado a aquella que ejercen el hombre hacia la mujer en un entorno social donde existen desigualdades estructurales. Sin embargo, este concepto siempre me ha generado cierta duda. No me malinterpreten, entiendo la naturaleza de su contexto y su clasificación, pero aún así me cuestiono por qué esa diferencia en la forma de clasificar los casos cuando la violencia ocurre en sentido contrario, es decir, de mujeres hacia hombres. El tratamiento legal es exactamente el mismo independientemente de si el maltrato ocurre en parejas homosexuales o heterosexuales. Investigando para este video, me he dado cuenta de que esta distinción ocurre dependiendo del país y su legislación. En países como España, Argentina, México, Colombia, existe una distinción legal que reconoce que la violencia de género es aquella ejercida principalmente hacia las mujeres, diferenciándola de la violencia doméstica. Sin embargo, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Alemania tienden a mantener un enfoque neutral desde el punto de vista del género, clasificando estos casos como violencia doméstica o violencia en la pareja sin establecer una distinción legal diferenciada. Ahora bien, no voy a tapar el sol con un dedo. Históricamente y en términos generales, las mujeres hemos sido y somos más víctimas de violencia, abusos y maltratos. Sin embargo, también hay que reconocer que hay hombres que son y han sido víctimas. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 13% de los hombres han sufrido de violencia física, psicológica, económica o sexual por parte de sus parejas en algún momento de sus vidas. Y aunque las cifras de violencia letal son más reducidas que en el caso de las mujeres, ambos casos, tanto hombres como mujeres, representan una situación grave que creo que deberían ser tratados con el mismo grado de importancia. ¿Por qué hay hombres que no denuncian? Hace un tiempo estoy hablando con unos amigos exactamente sobre este tema y les pregunté que si en algún momento de su vida estuviesen pasando por una situación similar, si se atreverían a contármelo, ¿sabes? A abrirse conmigo y a tener esa confianza de decirme, mira, me está pasando esto. Y la respuesta fue unánime: no. ¿Por qué? Pregunté. Y me dijeron que porque eso significaría que están perdiendo su masculinidad y su hombría. Y a mí, lejos de parecerme algo gracioso o admirable, me dio muchísima tristeza porque me di cuenta en ese momento que muchos hombres de verdad sienten que no tienen el permiso social para sentirse vulnerable, para hablar de estos temas
o para denunciar. Todavía existe esa idea preconcebida de que los hombres deben ser fuertes, proveer, proteger, lo que hace que muchos de ellos no se reconozcan como víctimas o incluso no se atrevan a hablar del tema. También creo que depende mucho del tipo de violencia, porque una de las más difíciles de detectar y llegar a normalizar dentro de una relación es la violencia psicológica, porque no se ve, porque la violencia física, ves los golpes, ves los moratones, pero la violencia psicológica no sabes por lo que está pasando esa persona a nivel mental. A eso súmale a eso súmale el miedo de que seas el objeto de burla o humillación en tu grupo de amigos, o no ser tomado en serio, o que tu situación a la hora de denunciar no sea tomada con la misma importancia que la de una mujer, porque las leyes en materia de protección de hombres maltratados son prácticamente escasas. Chicos, de verdad, yo como mujer agradezco en el alma y agradezco profundamente poder contar con las herramientas y los recursos para poder hacer frente a ese tipo de situaciones, como ONGs, casas de acogidas e incluso una unidad policial completa en contra de la violencia de género. Un montón de cosas, tenemos un montón de cosas, pero de verdad me entristeció investigando este video que apenas hay recursos, medios o herramientas para hombres maltratados. Quizás porque no se atreven a denunciar, porque los casos son pocos o porque no se reconocen como víctimas de estas situaciones. Todo eso me lleva a... ¿Os acordáis de este audio? Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too, Johnny Bond. And yes. It's a fair fight. And see how many people believe or side with you. El caso de Johnny Depp y Amber Heard fue uno de los juicios del año cuando tuvo lugar. Si bien es cierto que no fue un caso de violencia, sino un caso de difamación, la primera vez que yo escuché ese audio me quedé helada. No por lo que dijo, no solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con esa frialdad. Diles, Johnny, diles, yo, Johnny, un hombre, soy también víctima de violencia doméstica. Ok, perfecto, ninguno de los dos fue un santo en la relación, porque al final se sacaron cosas de cada uno, pero eso me hizo aún más darme cuenta del sistema en el que vivimos, porque ¿quién iba a creer que una mujer como Amber Heard, de cara al público, preciosa, simpática, carismática, iba a maltratar a un hombre como Johnny? ¿Quién se lo iba a creer? Ya que a muchas de estas personas, tanto hombres como mujeres, les cuesta mucho abrirse o hablar de la situación, creo que es nuestro deber como amigos, primos, hermanos, tíos, padres, madres, darnos cuenta de que algo no anda bien con nuestro ser querido. Y investigando encontré una serie de indicadores que nos pueden ayudar como a detectar de que algo está cambiando en esa persona y en esa relación. Uno de ellos, uno de los principales, es la cosificación o las burlas o las bromas de mal gusto con el objetivo de humillar a la pareja frente a amigos o a familiares. Otro segundo indicador podría ser la privación, es decir, cuando poco a poco te das cuenta que esa persona se está alejando de sus amigos o de su círculo en general, está dejando de asistir a reuniones o a celebraciones que hacía con frecuencia y ya no lo hace sin su pareja o sin la previa aprobación de su pareja. O, por ejemplo, cuando le corrige, no de forma puntual, sino de forma constante frente a sus amigos, haciéndole quedar como el equivocado o el estúpido constantemente. O le corta las frases, no le deja terminar como si no tuviera voz propia, o le pide qué tomar, qué comer en un bar o en una reunión, en una celebración. O, por ejemplo, este es sutil, pero yo creo que se nota, y es cómo cambia la expresión corporal o el comportamiento, la forma de actuar de esa persona cuando su pareja está delante y cuando no está. Seguramente hay un montón más de, mm, de indicadores, pero estos son algunos de los que yo he seleccionado. Si ustedes quieren compartir
otros los pueden poner en la cajita de comentarios y creo que nos ayudarán tanto a mí como a otras personas que vean los videos y lean los comentarios. El abuso y el maltrato tienen consecuencias tanto físicas como psicológicas independientemente de sobre quién se aplique. Vuelvo y repito, este video no es para caer en comparaciones, sino para ampliar la conversación y poner un foco de atención hacia un problema del que creo que se habla poco. Yo cuando tenga a mis hijos no quiero que este tema siga siendo tabú a nivel social y a nivel de lo que es ser hombre, ¿vale? Porque hay temas que son tan tabú que ni siquiera se atreven a poner sobre la mesa. Quiero que mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, en el hipotético caso de pasar por esta situación, tengan las herramientas y las ayudas necesarias para poder salir de esto. Y ya no solo por mis hijos, sino por los hombres que están pasando por esto en este momento. Si eres una de esas personas, hombre, mujer, que está pasando por una situación de violencia, quiero que sepas de verdad que no estás solo, que eres una persona sumamente valiente y sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero quiero que sepas que tú puedes salir de esto. ¿Vale? Aquí abajo en la caja de descripción voy a dejar los teléfonos o lugares a los que pueden acudir si estás pasando por una situación de violencia, porque puedes salir de esto. Y con esto termino el video de hoy. Gracias por ver como siempre. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, comenten porque quiero leer qué opinan sobre este tema. Por favor, con respeto, con empatía. Y nada, que gracias de verdad, chicos, por ver. Los amo como siempre. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso enorme y bye.